So it was just fun. It was the most depressing thing was when it stopped. La ciudad de Marbella tuvo un gran auge en los años 80. Era donde todo el mundo quería estar. Playas de postal, noches interminables, celebridades de todo tipo. En definitiva, la ciudad empezó a brillar como nunca. Pero Marbella no solo era lujo y diversión, también se hizo un nombre en el mundo de los grandes espectáculos musicales. El Estadio Municipal de Fútbol acogió a artistas internacionales como Stevie Wonder, Queen, Tina Turner o Prince. Sin embargo, en 1988, Marbella se preparaba para el que sería el show más importante. Llegaba Michael Jackson. Ya conocía a Michael del Thriller, lógicamente, el videoclip de los muertos vivientes y tal, pero no me llamaba la atención. Cuando salió Bad tampoco vi el videoclip y ni fu ni fa. Ahora, lo que es increíble que un día, hojeando una revista, pues apareció la portada del disco de Bad y es que me embelesó. No sé qué pasó, que me quedé tan sorprendido. A partir del año 82-83, que es cuando sale Thriller, y ya lo escuché, no sé si fue en la radio, en la tele, y ya ahí es cuando me enamoré de la música, del cantante, de todo. Y empecé a seguirlo ya. En enero se anunciaría a través de diversos medios la visita del rey del pop a España. Estos conciertos formaban parte de la segunda etapa de su gira Bad Tour, que tuvo lugar en Europa. It was so exciting for so many reasons. It was Michael's first tour on his own, so he had something to prove without his brothers. And he was really riding on the wave of success from the Thriller CD. He was excited, everybody was excited. We were all fans of his music and fans of his dance, and just for all of us to get to be a part of history like that was just fun. It was like a year and a half long party. Roma fue la ciudad elegida para dar comienzo y los medios españoles ya se preparaban para la cita. Está viendo la rueda de prensa. Pero de todas formas, el tour por Roma lo hizo el viernes por la tarde y quedó constancia por todo Roma del paseíto que se dieron, vamos, desde luego. Pero ahora mismo lo que sí te digo es que todos los periodistas, que habrá aproximadamente unos 200 periodistas italianos, prensa, radio y televisión, los únicos que estamos retransmitiendo en directo somos nosotros ahora mismo, ¿eh? Desde Roma y para España, para la SRFM, el gran musical, con motivo Michael Jackson. A lot of it was because it was the first time, and everything was new. And everywhere we went, there was cameras in our faces, and he brought Bubbles the chimp to Japan, and we hung out with the monkey, and it was the first time I got to see anything outside of the USA except for Mexico. So to land in Rome and see the Colosseum on the way to the hotel was like, oh my God, nobody told me I would see that. Here's history. When American buildings were 250 years old and these were thousands of years old. Para principios de marzo se confirmaban sus actuaciones en Marbella y Madrid y para finales del mismo mes negociarían para llevarle a Barcelona.
es muy fuerte. Pepsi te trae a Michael Jackson en concierto, en vivo. Marbella, Madrid, Barcelona, la gira del año. No te lo pierdas. Pepsi, Michael Jackson. Porque Pepsi es lo de hoy. Pues yo creo que tendría 11 años y a punto de cumplir 12. Y me entero porque mi padre y mi madre me comentan, oye, va a venir a Marbella Michael Jackson. Yo en ese momento, claro, no tenía todavía mucha cultura musical, pero recuerdo que había un entusiasmo brutal, además en mi familia, ¿no? Porque sabíamos que los músicos de Michael Jackson se estaban quedando en el hotel donde mi tío Miguel, del cual era gerente, que en ese momento era el Hotel Fuerte, bueno, que todavía sigue existiendo. Y a raíz de ahí pues conocemos que Michael Jackson viene a Marbella. Creo que me enteré en la tele, que lo dijeron, que actuaba en Barcelona, Madrid y Marbella. Y en el momento que yo escuché Marbella, pues ya... Gracias al promotor Guy Mercader, en colaboración con el concejal de fiestas de Marbella, en aquel entonces José Pernía, se pudo llevar a buen puerto otro concierto histórico en el Estadio Municipal de Fútbol. Se acordó el 6 de agosto como fecha provisional y sin embargo se adelantó al día 5 para coordinar mejor su gira por las demás ciudades de España. He was so full of energy, boy. Eso, imagínate, fue un hito. Yo me enteré por la radio. Me acuerdo que Cadena Tal, me enteré y claro, directamente fui a centro comercial que aquí en Málaga, el único que había, y todos los días estaba yo preguntando, todos los días, porque es que eso era, además que no me lo creía. And seeing him in action on that tour, I mean, unbelievable energy. La noticia causó un impacto mediático en Marbella tal a 9 meses vista. Iban a ser testigos del rey del pop en el auge total de su carrera. Yo tenía 17 años, el precio era bastante alto para la edad que tenía, entonces me puse a ahorrar, como, no sé, 8 meses antes, así, empecé a ahorrar. Y bueno, en Marbella se formó un revuelo, porque es que Michael Jackson era súper importante en aquella época. Comenzó así la misión de conseguir una entrada que causó reacciones encontradas debido al elevado precio. Estaba previsto que costasen entre 3.500 y 4.000 pesetas, superando así el récord histórico de conciertos pop en España. Sí, yo recuerdo que eran bastante caras. Ahora mismo no recuerdo cuánto era, pero claro, a mí me explicaban que era muy cara porque claro, el estadio no era muy grande. Entonces, claro, Michael Jackson estaba acostumbrado a ir a grandes estadios y Marbella pues es mucho más coqueto, ¿no? Pues mis padres, que era una locura, que no me gastara tanto dinero, que era demasiado, pero a mí me daba igual. Me daba igual, yo estuve ahorrando hasta pues bastantes meses. Y además una vez que ya adquirí la entrada, gracias a mi madre que nos compró la entrada y tal, pues es que eso era, yo es que no dormía, era, vamos, una cosa única. Finalmente, la suma ascendió hasta 5.000 para sorpresa de todos, aunque también había algunas plazas de asientos reservados cuyo precio era de 8.000 pesetas. ¿No salieron a la venta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Con cuánto tiempo de antelación salieron? Pues yo creo que saldrían por el mes de abril, mayo. Sí, Y ¿no? cuando me enteré que ya estaban, pues cogí un autobús y me fui a Málaga a por la entrada. Bueno, pues 5.000 pesetas en esa época era una locura. Mis padres, pues claro, lógicamente no remarcaban mucho el hecho del esfuerzo que era para ellos pues pagar ese dinero y sobre todo para un concierto, porque tenéis que imaginar que un concierto tan multitudinario no, lógicamente yo nunca había ido, ni mis padres. A pesar del elevado precio de las entradas, 2 días antes del concierto se colgó el cartel de Sold Out. Además, se pusieron a la venta 2.000 entradas adicionales en taquilla que se agotaron antes del inicio del show. Pero claro, el caso nuestro, por ejemplo, en mi familia es que al tener la suerte de que mi tío trabajaba donde trabajaba, los músicos habían dejado algunas entradas para los trabajadores del hotel, ¿no? Y en ese caso mi tío pues tenía algunas entradas. Yo creo que las compré en el Corte Inglés. No recuerdo muy bien, pero vamos, en el Corte Inglés se vendía. Uh-huh. Disco 2000 no recuerdo yo si eran disco 2000.
Yo fui a Málaga a comprarla. Sí, ¿no? Sí, la compré bastante tiempo antes para no quedarme sin ella. Tras su paso por Cork, la ciudad irlandesa, el equipo de Jackson puso rumbo a la Costa del Sol y aterrizó en la terminal privada del aeropuerto de Málaga a las 7:20 del lunes 1 de agosto. It was just mind-blowing. Plus, on that tour, on all of his tours, we had plenty of time to really see the cities we were in. We had lots of days off. So it was, I always say it was a paid vacation because, you know, we got to see the whole world, and when we were working, it was play. El cantante pisó suelo malagueño en la madrugada del día siguiente. Se le pudo observar llegando en microbús a la entrada trasera del Hotel Los Monteros, donde pasó la mayor parte de su estancia. La suite real fue equipada con todos los enseres para recibir una figura de tal calibre. Entre estas peticiones se encontraba la instalación de una pista de baile, algo habitual durante sus giras. Se conoce muy poco sobre los movimientos de Michael en Marbella, aunque se registraron 2 salidas antes del día del concierto. En una de ellas apareció disfrazado de incógnito, paseando como un turista más por Ricardo Soriano, y el centro también. En la otra acudió discretamente a las pruebas de sonido. Yo cuando ya sabía que se estaba acercando el concierto, pues yo bajaba al estadio a ver cuando venían los trailers que traían las cosas de sonido y eso. Y estuve viendo, pues todos los días bajaba a verlo. Además, por si venía a hacer una prueba de sonido, claro. En fin, no vi nunca nada. Pero había un ambiente, estaba siempre lleno, todas las calles llenas. Es que fue aquello, era muy grande. El escenario requirió un montaje colosal. Se necesitaron 4 días para completarlo. 1000 metros cuadrados, 20 toneladas en las estructuras que brindaron casi 700.000 vatios de luces y sonido, acompañado de 3 pantallas gigantes y la última tecnología en efectos especiales que iban a hacer las delicias de los asistentes. Tras su descanso, llegó el día. Y conozco una historia tuya mientras esperaba la entrada del concierto, ¿nos la puedes contar? Sí, bueno, estábamos en la cola, claro, que era enorme, y estábamos muy próximos digamos, a la zona donde estaba el escenario, ¿no? Y entonces de repente apareció por allí un señor y mi madre me dijo que se llamaba Steven Spielberg. Entonces, claro, yo no sabía quién era, pero mi madre me dijo, es el de E.T., el que ha hecho E.T. Entonces, claro, mi madre me dio corriendo una libreta y un bolígrafo y me dijo, pídele un autógrafo. Entonces había un vigilante de seguridad que claro, que cortaba el paso y mi madre le dijo, déjele pasar que le quiere pedir solo un autógrafo. Pase. Claro, él iba avanzando y yo iba detrás de él, pero él no me iba escuchando. Entonces abrió una puerta y yo, claro, yo entré a ver si por fin le cazaba, ¿no? Y la puerta, al final, lo que daba acceso ya era prácticamente a todo lo que era el backstage del escenario de Michael. Y de hecho yo veía, estaban todos sus músicos allí, estaban calentando y demás, y me acuerdo que tengo una imagen fotográfica de ese momento en el que estaban los músicos comiendo tortilla de patata, que era muy gracioso, ¿no? Y lo curioso es que ya veía, o sea, en la parte donde yo estaba, ya daba acceso directo a lo que es el escenario, es decir, ya veía yo cómo era el escenario desde allí, ¿no? Y se veía ya todo el campo y demás. Entonces, en ese momento Steven Spielberg me cogió de los hombros y amablemente me echó y finalmente no me firmó el autógrafo. ¿Fuiste sola? Había quedado con una tía mía porque no me querían dejar sola, claro. Tenía 17 años. Una tía y una prima mía, pero de todos modos al final entré sola. Porque yo quería estar de las primeras y para eso tenía que estar bastante horas antes. Claro. Y ellas no querían hacer cola ni nada, entonces al final entré sola. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, porque recuerdo que fuimos, mi madre fue con nosotros, vino mi hermano, mis primos y un íntimo amigo mío. Y entonces nosotros ya fuimos muy temprano, nos fuimos a la playa, a Marbella. Estuvimos ahí en la playa tal, y calculo que se va a las 4:30, por ahí 5, ya nos pusimos en la cola.
Desde tempranas horas se formaron colapsos en las carreteras de Marbella y en las zonas colindantes. Pues mira, yo que me he pasado toda mi vida yendo a Marbella, porque además tenemos allí a la familia, yo nunca he visto a Marbella como ese día. O sea, nunca se me olvidará. Había una movida súper especial. Muchísima gente por todas las calles. Creo que incluso hasta el tráfico estaba cortado por todos los aledaños y demás. Había unas motos impresionantes que yo jamás había visto en mi vida, tipo Harley Davidson y tal, ¿no? Que ahora es más frecuente, pero en aquel momento no lo era tanto. Y había eso, un ambiente muy, muy, muy especial. A media mañana se iban acercando los primeros impacientes al estadio para poder acceder a las ansiadas primeras filas. Bueno, recuerdo muchísima gente, lógicamente un barullo de gente corriendo para arriba y para abajo. Había diferentes colas, nosotros estábamos súper nerviosos y tal, y bueno, yo me acuerdo, lo que me acuerdo de ahí fue que estábamos en la cola y es que la gente empezó a tirar trozos de sandía y de melón, que justo le cayó, no me acuerdo si a un primo mío tal la cabeza, y ahí hubo un poco de miedo, pero es que yo creo que hacía muchísima calor, me acuerdo también, tiraban vino a la cola, bueno, era un poco locura, ¿no? Hasta que ya abrieron las puertas y ya todos corriendo, pues como se ven en los vídeos, ¿no? Jackson llegaba al estadio municipal de fútbol a las 5 de la tarde con la suficiente antelación para alguien tan meticuloso y perfeccionista. Yeah, we always got together in Michael's dressing room and we'd have a little prayer and hold hands, and I guess it morphed over the tours depending on who was performing, but I just remember Kevin Dorsey, the low voice, he would always say a James Brown phrase, "Now whatsoever we do, it's got to be funky." And everybody would join in on the "it's got to be funky," the last 5 words. So that's what we always did, which I think is really important for a band, rather than just everybody show up on stage, to gather the energies and kind of unify and then take the stage. I've been with many acts throughout the world that do that, and I think it's important. Y ese póster que estamos viendo aquí es el póster promocional que anunciaba el concierto en la ciudad, que lo guardas con un beso tuyo, ¿no? Sí. y Eso fue uno de los días que bajé a ver cómo montaban el escenario y eso, y estaban pegando carteles en las calles. Entonces al chico que estaba pegando los carteles le pedí un póster grande, no lo pude conseguir y me dio este pequeño. Y lo guardé, vamos. No, tuvo el detalle, mira, hasta aquí a día de hoy. Esa también es su entrada, ¿no? Correcto, y esa para es que mi tú entrada, accediste al concierto. Los del ticketing tuvieron muy poco cuidado con la entrada, ¿no? No, qué coraje me dio. Porque además lo rompían sin ningún tipo de cuidado. Sí, porque era una entrada y al final tenía, como lo del cine, Sí. ¿no? Que se rompía la esquina, pero con las prisas. La Jet Set se dio cita en el evento. Antonio Flores, Rosario o Joan Manuel Serrat, que dio el día anterior un concierto y se presentó con su mochila llena de bocadillos. Los más afortunados no perdieron la oportunidad de fotografiarse en el backstage. Regine, la familia Iglesias, Steffi Graf y otras familias invitadas. Guy Mercader, presente allí, cuenta su encuentro con el cantante. Yo estaba en la puerta del estadio cuando vi cómo se acercaba una limusina escoltada por seguridad. El coche hizo 5 minutos de maniobras para que Michael Jackson bajase exactamente a 50 centímetros de la puerta correcta. Sale y en lugar de los camerinos se encuentra la cocina, donde unas señoras cortaban verdura.
así que lo volvieron a meter en el coche. Lo saludé, hablamos poco, pero me pareció como un niño grande. No suelo ver los conciertos que organizo, pero aquel día me quedé clavado delante del escenario. No sabía si el espectáculo que veía era real. Aquello era increíble. Estaba ocurriendo de verdad delante de mis narices. Porque tenéis que imaginar que un concierto tan multitudinario no, lógicamente yo nunca había ido, ni mis padres, entonces lógicamente había también cierta preocupación para lógicamente asistir allí, que todo fuera bien y demás. Entonces claro, fue un tema, mucho tiempo se habló de ese tema. Yo fui el mismo día del concierto, creo que fuimos por la mañana, y fue muy curioso porque mi prima sabía que había una exposición de cosas de Michael Jackson en un sitio que se llama, no sé si sigue existiendo, creo que sí, que se llama Marvel Center. Entonces ahí en una de las plantas había una exposición que no era muy grande, pero sí que estaba vestuario original de Michael Jackson y también estaban las máscaras de Thriller, de las distintas máscaras. Y yo, claro, flipé con ver todo ese instrumental allí accesible, ¿no? Estaba, vamos, que se veía que era todo original, y además ponía el nombre de Michael Jackson por todos lados. Se abrieron las puertas más tarde de lo previsto y comenzó a llenarse el estadio mientras actuaba la telonera Taylor Dayne. ¿Qué opinas? ¿Te gustó su actuación? Me gustó muchísimo, porque era la primera vez que la oía y me gustó mucho. Cantó súper bien. ¿Sabíais previamente quién era el telonero antes del concierto o lo descubristeis en ese momento? Bueno, creo que vimos el nombre de ella, creo que salían los carteles, pero no sabíamos quién era. Claro. Entonces, pero que hizo una actuación súper chula. Me gustó mucho. Para el público, la entrada al estadio fue complicada debido a los cacheos exhaustivos. Sí, bueno, yo recuerdo que había una cantidad de gente como jamás he visto, y mira que llevaba algunos años yendo por allí porque eran frecuentes que viniesen grandes artistas a Marbella en verano. Pero recuerdo muy especialmente un puesto de perritos calientes que era como una escalera que llegaba prácticamente a lo que es el techo ya del estadio, ¿no? Donde estaban todos los perritos calientes. Claro, había tantísima gente, tantísima demanda de pedir cosas que al final prácticamente tal como se iban haciendo, se iban colocando y al mismo tiempo se iban casi tirando al público, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Como fan ya que era yo de Michael, pues yo ya compraba las revistas y a Michael había hecho el Bad Tour en Japón y yo me sabía un poco los nombres y tal. Entonces al primero yo le dije a mi madre, espera mamá un momentito, nosotros estábamos en las gradas, y le dije a mi madre, mamá, ahora vengo, y me acerqué a una puerta y había un seguridad y de fondo ya empecé a ver a Frank Di Leo, el manager, a Jennifer Batten, la guitarrista. Entonces Frank Di Leo pasó como para, ya me acoplé yo con él de forma así que pude ir en una valla para hacerme una foto con él, y le pregunté, de hecho, porque había un helicóptero dando vueltas, y le pregunté, digo, señor Di Leo, en inglés no, señor Di Leo, ¿es Michael el que está aquí arriba? Me dice, no, esto lo hacemos para que la gente esté todo el mundo mirando pendiente de arriba, y mientras tanto, en furgoneta viene Michael tal. Es una cosa que se me quedó. Y luego al rato, ya vi a Jennifer Batten con ese pelo, ¿no?, caracterizado, que tenía la peluca esa gigante, y la empecé a llamar, Mrs. Batten, y ella vino. Y el seguridad no me quería dejar pasar. Yo, mira muchacho, no. Y ella vino y dijo, sorry. Y ya me dejaron entrar. Ella fue súper amable conmigo y de hecho me regaló una púa con su nombre, que eso para mí era un tesoro tremendo, ¿no? Y yo me quedé ahí un rato largo y al rato ya vi pasar a Michael corriendo tal, que ya fue cuando entré, estado de shock y tal, típico, ¿no? Pero fue una experiencia tremenda, ¿no? Oh, wow. Oh, yeah, that little Steinberger guitar. I got that for traveling because it's so small. Do you remember something about this city? I do, yeah. I remember we stayed at they called it a fat farm, where people go to lose weight. That's not why we were there, but we ended up there. It was kind of spa treatments and that sort of thing, which was unusual for us. It was an unusual place. But we were there, I think, for a good long week. And I do remember specifically one day where I walked into town, which was a very, very long walk,
and I listened to "Wanna Be Starting Something" on in ears. Oh, you wanna be starting something? You got to be starting something. Oh, yeah, you know, get on down, yeah, stuck in the middle, yeah, I mean it, yeah, oh, yeah, pull up, get on down, yeah, stuck in the middle, yeah, I mean it, yeah, I think my baby to the doctor with the people in the sheet, down into the street, they said she had a breakdown, someone told me trying, oh, my baby. The whole way. Just over and over and over again. And because of that, I ended up putting that song on my album. Because I loved all the parts and the layers and the different things that came in. There's a lot to that song. You know, it's basically one chord, but there's a whole lot of production and exciting things that come in and out of it. Debido a las aglomeraciones, la policía y protección civil se vieron obligados a intervenir. 3 personas con heridas leves fueron las consecuencias. Es que para entrar registraban a la gente, no te dejaban pasar nada, ni cámaras de fotos, nada de nada. Y todo era muy deprisa. Mucho agobio. Además que no se veía tan bien el escenario entero, era mejor verlo un poquito Claro, más es que había un atrás. espacio entre el público y el escenario y quizás Sí. te molestaba la vista, ¿no? Hombre, a él lo veía súper cerca, porque cuando se ponía a la altura esta lo veía muy cerca. Allí, en Marbella, al sur, ha llegado Michael Jackson con su espectáculo con el que lleva en gira desde hace más de un año por todo el mundo. Tras su actuación en Marbella, Michael Jackson se desplazará a Madrid y a Barcelona. Daba comienzo el espectáculo y ya no importaba nada más que lo que sucedía encima del escenario. And seeing him in action on that tour, I mean, unbelievable energy. Unbelievable. Like every drum beat, some part of his body was bam, bam, bam. For 90 minutes. It was just fantastic. Destacaron varios momentos como el ilusionismo con el truco de magia, que fue de lo más comentado de la noche, y también Chabeli, la hija de Julio Iglesias, que fue la chica elegida para subir al escenario. Pero el momento más impactante llegó con Beat It, cuando una grúa suspendió en el aire el cuerpo de Michael. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que te produce esta foto? ¿Qué recuerdo? Pues es que no sé. Es que nada más que ver el cartel de Michael Jackson. Bueno, y aquí tengo Quiero otra. ver- Que es de Bueno, él en el escenario. Esto ya. Mira, qué tubillo de punta. Qué bueno. Es que además lo recuerdo así en el escenario. Porque como estuve en primera fila lo vi súper cerca. ¿Estuviste todo el concierto en primera fila? Estuve la mitad del concierto en primera fila. Luego me fui más para atrás porque era demasiado... La gente empujaba y eran... Entonces era más seguro estar atrás. Pero qué guay la segunda. Un setlist de 2 horas exactas fue todo lo que disfrutó un público entregado a Jackson. Lamentablemente, los bises The Way You Make Me Feel y Man in the Mirror fueron eliminados en Marbella y en los otros conciertos españoles debido a lo tarde que comenzaban los espectáculos. Tanto es así que el show estaba previsto para las 11 de la noche y días antes fue adelantado a las 10. También tenemos aquí delante un muñeco, ¿no? Que, como me has comentado antes, estuvo comprado en los aledaños del estadio. Sí. ¿Te recuerdas qué más había? ¿Qué tipo de objetos había en los puestos de merchandising? Había camisetas, gorras, yo qué sé, de todo, vasos, lo típico, ¿no? Que se venden en los conciertos. Y vi el muñequito este. Bueno, cuando yo salí del concierto ya apenas quedaba nada.
Y vi el muñequito este y me gustó mucho, más que una camiseta. Claro, está muy chulo. La gira Bad en España, especialmente en Marbella, estuvo envuelta en un secretismo absoluto. Apenas trascendía información. Las imágenes y vídeos llegaban con cuentagotas y el acceso a cualquier archivo sigue siendo, a día de hoy, muy complicado. Es que antes no teníamos información, ni teníamos YouTube, donde tú puedes ver los vídeos o los programas de televisión, todo, no había nada de esto. Entonces, cuando lo ves en persona ya, es que lo valoras mucho más. Y no tampoco, como no tienes información de nada, tú no sabes lo que va a haber, ¿no? Tú ahora mismo vas a ver un concierto y ya sabes lo que va a pasar. Sí, porque probablemente hayas visto algún vídeo ya lo has visto en YouTube, de otro concierto en otra eso. Ciudad, etcétera. Aquí lo que ves en la revista y poco más. Nada. 2 fotos y a lo mejor en las noticias te pone un poquito de lo que ha sido, pero no sabes lo que viene. Claro. Entonces las emociones son más fuertes. Las múltiples restricciones provocaron desde inicios de la semana que muchos periodistas y fotógrafos acabaran perdiendo el interés en cubrir el evento, cosa que ha acentuado el vacío documental. Bueno, ¿sabe lo que ocurre? Primero, de esa noche es complicado acordarse, ¿no? Porque tú sabes que hay una cosa que se llama norepinefrina, ¿vale? Si no me equivoco era el nombre tal, que eso lo que hace es que cuando estás en un estado de estrés y demás, no te acuerdas luego exactamente de lo que pasó esa noche porque todo va muy rápido. Yo de esa noche, por ejemplo, sí me acuerdo perfectamente de la entrada, ¿no? Porque la entrada fue espectacular, con un muro de luces, verlos todos fue tremendo. Y luego me acuerdo, pues, por ejemplo, me acordaba más en ese momento, no de mucho más, aparte en general de los bailes y tal, de las campanitas que sonaban tanto en Human Nature, ¿vale? Y luego también de cómo sonaba Smooth Criminal. I always say Human Nature was my favorite song, just because it's so beautiful and his body was so graceful, the way he would move with it, and of course his voice was angelic, and the lighting, he was surrounded in lasers. It just was very ethereal, so I always looked forward to that song. And Billie Jean too, because at the end of it, I didn't have to play, so I didn't have to think about the guitar at all. It's just I had a front row seat to watch him improvise his dance. So that was incredible. Which song would you say that people get more excited about it when they listening, playing? I guess Billie Jean, once they hear that drum start, they know what it is. And you hear a roar in the crowd. I don't know if it's more than other songs, but that's, such an iconic song for him. La aventura del rey del pop en Marbella llegó a su fin el sábado 6 de agosto al mediodía, cuando se despidió de sus seguidores y los fotógrafos que le esperaban en la salida trasera del hotel. Desde allí puso rumbo a Madrid, donde le aguardaba su siguiente cita. El Estadio Municipal de Marbella, escenario de grandes noches, enfrenta ahora su despedida. Afectado con deficiencias en sus estructuras, será demolido por motivos de seguridad. Mientras el estadio se desvanece, su esencia perdura en la memoria de quienes vivieron aquella noche. Bueno, pues yo diría que posiblemente es el mejor evento de mi vida. O sea, fue la primera persona que hizo que a mí la música me interesase ya con 11 años. Los acordes, los gritos y la energía de Michael Jackson seguirán resonando con eco eterno. Para mí fue un sueño, porque además me gustaba tanto que verlo fue un sueño hecho realidad. Para quienes no pudieron presenciarlo, las imágenes, los relatos y la emoción compartida hacen que se pueda sentir la relevancia de aquel concierto. Hay momentos que, como una estrella fugaz, iluminan el cielo durante un instante, pero su brillo permanece para siempre.